La esencia de nuestra propuesta no es una tregua temporal o un alto el fuego, como quiere Occidente, por ejemplo, para restablecer las pérdidas, rearmar al régimen de Kiev y prepararlo para una nueva ofensiva. Repito, no se trata de congelar el conflicto, sino de ponerle fin definitivamente. Y diré una vez más, tan pronto como Kiev acepte un curso de los acontecimientos similar al que se propone hoy, acepte una retirada completa de sus tropas de las regiones de República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, las provincias rusas de Jersón y Zaporozhye, y comience realmente este proceso, estaremos dispuestos a comenzar las negociaciones sin demora. Repito, nuestra posición inamovible es la siguiente: la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización de Ucrania, así como su desmilitarización y desnazificación. Por supuesto, hay que garantizar plenamente los derechos, libertades e intereses de los ciudadanos ruso-hablantes de Ucrania. Hay que reconocer las nuevas realidades territoriales y el estatus de Crimea, Sebastopol, de las regiones de República Popular de Donetsk, de Lugansk, las provincias rusas de Jersón y Zaporozhye como entidades constituyentes de la Federación Rusa. En el futuro, todas estas posiciones básicas deberán fijarse en forma de acuerdos internacionales fundamentales. Naturalmente, esto implica también la anulación de todas las sanciones occidentales contra Rusia. Creo que Rusia propone una opción que permitirá realmente poner fin a la guerra en Ucrania. Es decir, llamamos a pasar una página trágica de la historia, y aunque sea difícil, paso a paso, pero empezar a restablecer relaciones de confianza y buena vecindad entre Rusia y Ucrania, así como en toda Europa. Estas palabras de Putin se dan por algo, y ese algo es que el ejército ruso acaba de destruir el centro de mando de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, brazo del Ministerio de Defensa ucraniano. Y ahora, al parecer, el objetivo es destruir las pistas y toda la infraestructura necesaria para recibir los F-16 que Zelensky está suplicando a la OTAN. Pese a esto, quieren obligar a Putin a negociar la paz, pero sin que Rusia sea considerada ganadora en la guerra con Ucrania. Ahora el presidente de Francia, Emmanuel Macron, después de alentar la financiación de la guerra, dice que el fin del conflicto es por la diplomacia, es decir, con las condiciones que ellos impongan. Putin pone sobre la mesa varios puntos para garantizar el fin de la guerra, y es que se retire el ejército ucraniano de los territorios de las regiones que ya no se consideran ucranianas y que han sido duramente castigadas por ello, y son Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. Si bien en su mayoría el territorio es dominado por Rusia, todavía hay resquicios que cuentan con la presencia de Ucrania, y Putin pide la retirada total si quieren la paz, y también pide que Ucrania notifique oficialmente que no quiere pertenecer a la OTAN, y de inmediato se acabaría la guerra. Ahora bien, una cosa es lo que dicen los líderes de Occidente, y otra muy distinta son las posiciones en el terreno, el dominio real de combate. Esto es lo que le da a Putin músculo para negociar y exigir, y Ucrania definitivamente no está en condiciones para hacerlo. Por eso es que Putin quiere que todo se recoja en acuerdos firmados, porque mañana a Estados Unidos se le da la gana de no seguir nada y no hay forma de probarlo. Para Zelensky todo esto es simplemente un ultimátum, pero para Rusia son condiciones previas para una negociación posible. Y para fanfarronear y tratar de mostrar músculo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que cuentan con 50.000 efectivos preparados en todas las áreas de las Fuerzas Armadas, pero Putin dijo que cuenta con 700.000 soldados altamente preparados en zonas especiales, una diferencia más que contundente. Vamos a ver quién está más capacitado, quién está en condiciones para exigir una mesa de negociación, porque estamos hablando de una guerra. El egoísmo y la arrogancia de los estados occidentales han conducido a la peligrosísima situación actual. Nos hemos acercado inaceptablemente demasiado a un punto de no retorno. Los llamamientos para infligir una derrota estratégica a Rusia, que posee el mayor arsenal de armas nucleares, demuestran un aventurismo extremo por parte de los políticos occidentales. O no comprenden la magnitud de la amenaza que ellos mismos representan, o simplemente están obsesionados con la creencia en su propia impunidad y su propio excepcionalismo. Ambas cosas pueden resultar en una tragedia.
Obviamente, estamos asistiendo al colapso del sistema de seguridad euroatlántico. Hoy simplemente no existe. Hay que crearlo prácticamente de nuevo. Por supuesto, la OTAN no está dispuesta a ceder, porque esto significaría una victoria de Rusia. Ahora la pregunta es si las condiciones de Ucrania y la OTAN mejorarán. Si hablamos de lógica, las cosas no mejorarán, empeorarán. Lo peor es que el acuerdo de armas que firmó Zelensky con Estados Unidos tiene una cláusula que ampara al tío Sam para acabar con el acuerdo cuando le dé la gana. Y por supuesto esto asusta al comediante ucraniano, porque hay que ponerle el pecho a las balas y saber que no cuentan con las armas ni el financiamiento. Los tienen agarrado de las... pongan la palabra ustedes. Putin no está dispuesto a ceder las regiones que Ucrania perdió y que retornan nuevamente a ser parte del territorio ruso. Y recordemos que desde 2014 Crimea es parte de Rusia nuevamente. La población de estas regiones desde hace mucho tiempo quería independizarse y fue atacada militarmente desde Kiev por esa razón. Y con el aval de la OTAN, sin que esto se filtre a los medios occidentales de Estados Unidos y la Unión Europea, ahora Rusia, el país con más armas nucleares del mundo, que tiene claramente herramientas para garantizar su defensa y soberanía, no va a retroceder ni un poquito para esto. Las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, creían que habían ganado la Guerra Fría y que tenían derecho a determinar por sí mismas cómo debía organizarse el mundo. La expresión práctica de esta visión del mundo fue el proyecto de expansión ilimitada del bloque del Atlántico Norte en el espacio y en el tiempo, aunque, por supuesto, había otras ideas sobre cómo garantizar la seguridad en Europa. Nuestras justas preguntas fueron respondidas con excusas en el sentido de que nadie va a atacar a Rusia y que la expansión de la OTAN no está dirigida contra Rusia. Las promesas hechas a la Unión Soviética y luego a Rusia a finales de los 80 y principios de los 90 sobre la no inclusión de nuevos miembros en el bloque silenciosamente se olvidaron. E incluso si lo recordaban, se referían con desdén al hecho de que estas garantías eran verbales y, por tanto, no vinculantes. Tanto en la década de 1990 como posteriormente, señalamos sistemáticamente el rumbo erróneo elegido por las élites occidentales. No nos limitamos a criticar o advertir, sino que ofrecimos opciones, soluciones constructivas, y subrayamos la importancia de desarrollar un curso de los mecanismos de seguridad europeos y mundiales que convenga a todos. Y quiero subrayar que se trata de todos. Te espero en mi canal Telegram, @Diego en la lucha. Allí no hay censura y pongo todo, por más fuerte que sea. Continuemos. Paralelamente, Zelensky está a punto de comenzar con una cumbre de paz. Esto da risa. De 160 jefes de Estado invitados, solo asistirán 57. Lo que proponen es desviar la atención e invertir el debate y mostrar a Zelensky como presidente legítimo, aunque su mandato ya venció. La idea de la OTAN es sumar la mayor cantidad de países posibles para tratar de obligar a Rusia a aceptar sus mandatos como si esto fuera la palabra de Dios y a no cuestionar absolutamente nada. Y claramente Rusia no fue invitada, por lo cual no tienen como objetivo el diálogo, ni la seguridad de Europa o la paz. Ahora, ¿quién realmente piensa en el pueblo ucraniano? Porque Zelensky en algún momento se va a ir. ¿Qué va a pasar con el pueblo? La estrategia y el objetivo de Rusia es uno, pero el objetivo o la estrategia de Ucrania son miles. Cada empresa sedienta de las tierras fértiles, cada empresa de armas, cada empresa constructora y así sucesivamente. Cada multinacional tiene un objetivo particular y en ninguno se cuenta con la necesidad del pueblo ucraniano. Esto hace que la estrategia sea dispersa y poco coordinada. Y otro punto más que importante es que los países de la OTAN no se pusieron de acuerdo para aportar 41.000 millones anuales a Ucrania para defensa. Y por supuesto, con la plata les cuesta ser unánimes. Lo curioso es que Estados Unidos y la OTAN opinan y reniegan de las condiciones de Putin para negociar la paz, pero dicen a Vox Populi que ellos no están metidos en el conflicto. El chiste se cuenta solo. Estados Unidos todavía tiene que ganar terreno en Europa, porque todavía fluye energía rusa en varios países del continente. El objetivo de los estadounidenses es acabar con esto y transformarse en los proveedores absolutos e indiscutibles de energía a Europa. Con esto, los consecutivos gobiernos de Washington se aseguran de imponer todas las condiciones económicas que necesiten para garantizar su dominio.
опасность для Европы. El peligro para Europa no procede de Rusia. La principal amenaza para los europeos es la crítica y cada vez mayor, casi total, dependencia de Estados Unidos en las esferas militar, política, tecnológica, ideológica e informativa. Europa se ve cada vez más empujada a los márgenes del desarrollo económico mundial, sumida en el caos de la migración y otros problemas agudos, privada de subjetividad internacional e identidad cultural. A veces parece que los políticos europeos, en el poder y los representantes de la burocracia europea, tienen más miedo de caer en desgracia de Washington que de perder la confianza de su propio pueblo, de sus propios ciudadanos. Las recientes elecciones al Parlamento Europeo también lo demuestran. Los políticos europeos se tragan la humillación, la grosería y los escándalos de vigilancia de los líderes europeos, mientras que Estados Unidos simplemente los utiliza para sus propios intereses. Mientras tanto, Zelensky no quiere que se acabe la guerra, porque eso significaría que debe ir a elecciones, porque su mandato venció en mayo. Si llegara a hacer elecciones, difícilmente gane, porque su popularidad es casi nula. Luego del golpe de Estado que sacó del poder a un presidente con buenas relaciones con Rusia, comenzaron a modificarse leyes para alargar una guerra que evidentemente ya se venía cocinando. En 2022 salió la ley marcial que faculta a Zelensky a permanecer en el cargo mientras dure la guerra, que por supuesto las empresas de armas de Estados Unidos quieren que sea eterna. El gran problema es que Rusia, con sus más de 17 millones de kilómetros cuadrados, ha detenido de una manera contundente la mundialización y dominación del planeta que quieren ejecutar las multimillonarias empresas con sede en Estados Unidos y Europa. Es ridículo que los gobiernos occidentales pretendan aislar a Rusia, no solo por su inmenso tamaño, sino porque posee reservas energéticas que inclinan de un lado a otro la balanza económica mundial. El sudeste de Ucrania impidió y sigue impidiendo que se ejecute la acción plena contra Rusia. Estos territorios han sido históricamente prorrusos e incluso han sido castigados duramente por ello. Después de la declaración de independencia de Ucrania en 1991, la población del sureste ucraniano quería mantener buenas relaciones con su antigua madre patria rusa. Por mucha propaganda que hubo, no pudieron cambiar la mentalidad del sudeste y por eso la decisión de ejecutar el golpe de Estado en 2014. Porque no fue posible borrar el sentimiento de la población y mejor fue hacerlo por la fuerza bruta. De ahí viene todo. Fíjense lo importante que es mantener la conciencia del pueblo, porque ese engaño se paga caro, destroza países. Sin ese golpe de Estado, las transnacionales armamentistas no habrían entrado a Ucrania. Sin ese golpe de Estado, no estarían hoy reclutando soldados por la fuerza en las calles de Ucrania. Sin ese golpe de Estado, no habría desplazados y sin ese golpe de Estado, tendrían un país y no un territorio arrasado y un presidente que se niega a ceder con la complicidad de la OTAN. Esto debe ser aprendido por muchos otros países en el mundo. ¿Vos qué pensás? Una vez que acabe la guerra, ¿qué pasará con el territorio ucraniano? ¿Entre quiénes se lo dividirán? Leo tus comentarios. Te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.